Ok. Muy bien, ya quedó. Vamos a empezar entonces, iniciando con la grabación. Aquí empiezo a compartir pantalla. Bueno, vamos a iniciar sesión. Ya, esperando que... Okay. Perfecto. Bueno, va a iniciar sesión. En este caso, pues bueno, ya estamos culminando el curso. Ya prácticamente, vamos a ver acá debe estar entonces. Ok, aquí ya tenemos a Universidad Ciudadana el curso. Bueno, pues prácticamente iniciaremos con la explicación. En este caso, pues es ya el proyecto final, lo que nosotros ya tenemos como proyecto final. Y en este caso, pues bueno, explicarlo detenidamente porque pues ya es la última actividad que elaboran. Ya tuvieron 7 actividades que entregaron. La de puntos extras, la de regularización, que esa vence en estos días. Está por vencer precisamente el 29 por ahí, ya mañana domingo o lunes, ahorita lo revisamos aquí de una vez, tarea de regularización. Y la tarea de regularización, aquí está, 29 de mayo, ¿sí? Mañana precisamente a las 23:55 horas. Una cuestión interesante dentro de esto, y aclarando porque por ahí hubo 2 o 3 correos. Aquí en este caso es hasta el 29 de mayo a las 23:55 horas. Como está desfasado el horario en la plataforma, sí, en este caso te dice lunes 30 de mayo a las 23:55, fecha de entrega. Pero prácticamente la que nosotros validamos, y ya se los había comentado, era esta, que es la que está con amarillo, donde está el instructivo, debido a que dice 16 al 29 de mayo, y el 29 es el 23:55 horas, o sea, acabándose el horario. Sí, en este caso, pues es el día lunes, y en el transcurso del día lunes la tienen que enviar. Sí, aquí abajo yo le doy básicamente este tiempo por el desfase, sí, por el desfase que tenemos. Si ahorita se dan cuenta, aquí te dice un día 23 horas, lo que queda como tiempo. Siendo que en tiempo, pues básicamente es un día y son 7 horas, ¿sí? 4 o 5 horas más o menos, ¿no? Entonces, en este caso hay un desfase ahí en horas, que son más o menos como 12 horas, y por eso es hasta el día lunes 29 de mayo, siendo que en realidad es hasta el domingo, ¿no? El domingo a las 23:55. Y así fue con todas las actividades, ¿sí? Para muestra un botón con la de puntos extras, ¿sí? Puntos extras, por ejemplo, aquí dice 16 de mayo, y acá a la hora de revisarse se daba hasta el 17, ¿sí? Pero es por un desfase que hay de 12 horas en el timer de la plataforma. Entonces la amarilla es lo importante, digo, lo hago mención para que ahorita que ya tenemos proyecto final no se cometa ese error, porque luego el asunto es que no se entrega en tiempo y forma, y pues esa es la idea. Y bueno, y porque les digo, con la actividad 7 y con otras pasaba lo mismo. Profe, ahí me decía que tenía hasta el día martes 17 a las 23:55. No, era la tolerancia, o sea, martes hacia mediodía, debido a la tolerancia que ya había vencido el lunes 16, ¿verdad? Entonces, un ejemplo ahí está con puntos extras, lo mismo con la actividad 7 que ya pasó, y lo mismo con la tarea de regularización, que es la que está por entregar ustedes, que es el 29, ahorita lo que vimos, o sea, el día de mañana a las 23:55 horas, ¿sí? Y obviamente aquí se pone el lunes 23 porque son como hasta las 10, 11 de la mañana del lunes, ¿no? Entonces, tienen esa fricción con la tolerancia, pero pues básicamente ese es el detalle con el sistema, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que comentaba, ¿no? Al proyecto final, que es la parte importante, que en este caso pues es el 30% de su calificación, vale 30 puntos la actividad. Aquí ya es el protocolo de investigación, es el proyecto final de ustedes. Aquí obviamente ya hay que poner forzosamente y cumplidamente, porque hay gente que pone otra cosa, y presentación de PowerPoint, y unas ponen hasta colores de arcoíris, y no es así. Sí, el nombre de la Universidad Ciudadana, el escudo de la universidad, centrado en tamaño 5 centímetros. Ahí ubiquen ustedes a la hora del diseño, el diseño web, o la hora de estar desarrollando lo que van a facilitar. Obviamente aquí es el escudo lo pueden encontrar ahí en la página o en el Google, y pues ya lo copian, ¿no? Título del proyecto de investigación se escribe con letras mayúsculas y con alineación centrada.
Sí, hay gente que pone de apartado lado izquierdo y derecho, y que un maestro de un lado y el alumno del otro, y el proyecto. Aquí ya no. Aquí va como dice aquí. Sí, título de proyecto de investigación, se escribe con letras mayúsculas y alineación centrada, o sea, va al centro. Después de título, escribir presenta con mayúsculas, sí, y luego y ahora sí, nombre del autor, nombre completo, como aparece en el acta de nacimiento, sí, debajo del título que estamos mencionando. ¿Por qué digo el acta de nacimiento? Porque todavía existe gente que no les gusta el primer apellido, no sé por las razones, o sí las sé, pero pues no es relevante explicarlas. Se quitan el primer apellido, se pone el segundo apellido y nada más un solo apellido y dos nombres. Entonces no es así porque no estamos en Estados Unidos. O viceversa, ponen nada más el primer nombre porque el segundo no les gusta, o el segundo y el primero no, pero aquí es como el acta de nacimiento porque se archiva, se manda toda esta información, se microfilma y se manda una base de datos y hay un repositorio con los proyectos finales que están entregando para ver el avance con respecto a lo que van a entregar como defensa de tesina, ¿no? Al final del curso. Entonces, eso es la portada. En el título debe contener de manera clara y precisa las categorías sobre las cuales se va a investigar. Acuérdense que categorías, variables, cualitativo, cuantitativo, etcétera. Sin descuidar las normas de gramática, los acentos, aunque sean mayúsculas. Debe contar con una extensión menor a 20 palabras. Hay gente que pone como 50 palabras, pues no es una introducción, es un título, ¿sí? Hay que revisar eso, ya lo habían trabajado en su momento en las primeras actividades. La primera letra es mayúscula, tamaño 12, título número 1. Y además es importante mencionar las características centrales de la población, el contexto espacial y temporal en los casos que se requiera. ¿Aquí qué me refiero? En Monterrey, a el área, o sea, población, Monterrey, Nuevo León, Jalisco, Guadalajara, México, a cierta zona, en específico la zona industrial de Santa Catarina o de Apodaca o Guadalupe o no lo sé, ¿ya? O el parque industrial tal. Sí, en el contexto espacial es el espacio en físico, a lo mejor a lo que se dedica, al grupo, al cuerpo de investigación, etcétera. Y temporal, pues decir de 2020 a 2022, de 2018 a 2020, el análisis que está haciendo los últimos 5 años, mejoras en el año 2022, el primer trimestre o el primer semestre, o no lo sé, ¿verdad? Lo que ustedes estén haciendo. Y en los casos que se requiera, el título debe estar acorde con la formulación del problema y el objetivo general del trabajo. Eso ya lo habíamos trabajado, que es la cuestión de la congruencia. Ok, aquí pues prácticamente viene cómo se pone, no estamos diciendo que así lo tengan porque hay gente que lo copia tal cual y luego después explica, no, aquí ya esto es una idea, ¿verdad? Por eso dice ahí, al inicio del protocolo se denomina de la siguiente manera. Capítulo 1, metodología de la investigación. ¿Sí? En este caso, metodología de la investigación y capítulo 1, básicamente pones el número romano en automático. Los subtítulos del capítulo se insertan con números arábigos, o sea 1.1, 1.2, 1.3. Si hay cuestiones de subconjuntos, 1.1.12, 1.1.1.3, etcétera, ¿sí? La delimitación, aquí nos dice en este párrafo, se describe qué es lo que pretende hacer, ¿sí? Cómo hacerlo y cuáles son los resultados que se espera obtener, indicando cuáles son las variables que se van a estudiar. Dijimos variables cuantitativo, ¿sí? Categorías cualitativo, dependiendo de lo que tengan, o si es mixto, ambas. Antecedentes del problema ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Reiterativo, ¿verdad? Bueno, suelo ser un poquito reiterativo porque es lo que van a hacer. Antecedentes del problema, descripción cronológica del pasado al presente y las evidencias y síntomas reales del problema, sustentadas en documentos escritos, tales como memorias descriptivas, tesis, libros, oficios, memorandos, prensa, revistas, etc. ¿Sí? Todo es válido y hay que facilitar la evidencia. El antecedente se describe en 3 categorías básicas. ¿Sí? Pueden ser guerras mundiales, por ejemplo, ¿no? Guerras mundiales, antecedentes jurídicos, que se refiere a las normas internacionales y nacionales que soportan el problema de investigación, y pueden ser convenciones internacionales, tratados, leyes, acuerdos nacionales, internacionales, regionales, locales, etcétera. ¿Ya? En este caso, pues es como hablamos, por ejemplo, como dice ahí, guerras mundiales, que cómo se dio, que la parte histórica, etcétera. Antecedentes científicos se refieren al orden cronológico de apariciones de investigaciones científicas sobre la problemática que se aborda. Estas pueden ser descritas desde artículos científicos, libros, resultados de investigación, ponencias de investigación,
y cualquier otro documento científico. Cuando hablamos de antecedentes científicos, acuérdense que dijimos que era prueba y error, la cuestión causal. Por eso lo que están ustedes haciendo de la matriz o el diagrama causa-efecto en la matriz de congruencia y que pone el gráfico de hipótesis y es la matriz causa-efecto, pues ahí hablamos de esto, ¿no? 1.3, planteamiento del problema, que ya infinidad de veces hablamos que por qué era problema y por qué decíamos que tenía que ser problema, lo que estábamos explicando, ¿sí? Aunque a veces puede ser teórico, pero pues hay que hacer el planteamiento del problema, delimitarlo y etcétera. Vamos a ver qué dice aquí. Es un párrafo donde se dice cuál es el problema a investigar, del cual se deriva la pregunta problema. ¿Sí? Es recomendable plantear el problema en forma simple, expresando de forma clara cuál es el punto fundamental que se va a estudiar. En el planteamiento del problema se sugieren las siguientes etapas: descripción del problema, delimitación del problema y cómo se presenta el problema. En delimitación, en el apartado de la delimitación del problema, nos dice: de manera breve, describe el área o disciplina de la problemática, lugar donde se presenta la problemática. Puede ser empresa, negocio, gobierno, secretaría, etcétera. Pero ustedes aquí en este caso, pues van a decir en dónde está presentando su problemática. Seguimos con en este caso, la pregunta problema. Aquí ya nos dice: consiste en el planteamiento de una pregunta que se define exactamente el problema que el investigador, debe resolver. Dicha pregunta debe estar directamente relacionada con el título y el objetivo general de la investigación. Por tanto, debe ser concreta, clara y mencionar en ella las variables o categorías del estudio y las características de espacio y tiempo. Entonces, por eso mismo lo que yo comentaba, ¿no? que les dije antes de empezar a hacer el proyecto, este proyecto final, que ya tienen trabajo, revisaran el libro de Sampieri. Les dije, el primer apartado, para que no tuvieran dudas sobre lo que iban a hacer, pues era áreas, ¿verdad? Y ahorita ya en este caso, pues es más científico, hay que citar a Sampieri, hay que buscarlo. En el capítulo 1 y 2 ahí te dice, de hecho el libro por ahí, yo se los facilité. Hay otro libro también que se llama El camino cualitativo-cuantitativo de la investigación, el libro más nuevo, que a lo mejor ya utilizarán en las siguientes materias, y entonces ahí te dice cómo abordar esas dos enfoques, ¿no? Cual y cuanti. Entonces, muy bien. En el número 5, 1.5, dice hipótesis. La hipótesis es una tentativa de solución a un problema de investigación. Se describe en un párrafo y debe presentarse en forma de proposición en la que se relacionan las variables del estudio. ¿Ya? Hay gente que llega, como dicen vulgarmente, con el caballo por delante, y esta es mi hipótesis, se va a hacer así, así. No, espérate. O sea, vamos a decir el supuesto, a decir la información, tentativamente qué es, y poco a poco, como vas abordando tu tesis, vas encontrando eso que tú estás determinando en este momento, ¿no? O supuestos, si es cualitativo, o la hipótesis cuantitativa, o si es análisis mixto, pues básicamente es eso. En el 1.6 tenemos los objetivos. Los objetivos nos dicen, acuérdense que era objetivo general y específico, esos son los subapartados, ahorita los vemos. Los objetivos son la formulación y se deben comprender resultados concretos en el proceso investigativo. Deben ser alcanzables de acuerdo con las posibilidades del investigador y el tipo de investigación que se está llevando a cabo. Aquí en este caso es alcanzable en este año, en esta década, en el 2022 o 2023, o como lo estén llevando. ¿Sí? Adicional, ¿qué tipo de investigación? Documental, declarativa, explicativa, está implícito. Es un análisis, como dijo ahorita, puede ser descriptiva, ¿sí? Correlacionada, porque hay variables, hay una gráfica, hay una hipótesis, es correlacional causal, es explicativa porque está explicando el fenómeno, etcétera, ¿sí? Y los objetivos deben plantearse mediante verbos en su forma infinitiva, o sea, ir, de tal manera que señalen la acción que ejecuta el investigador frente a los resultados que la actividad investigativa genera. ¿Qué me refiero con esto? Ustedes tienen la investigación, se está generando la información, buscar, encontrar, implementar, lograr, encontrar, resolver, ¿sí? Implementar, etcétera, ¿sí? Todo va en infinitivo. Siguiente, prácticamente, bueno, de hecho aquí te dice
En este trabajo se debe plantear un objetivo general y 2 o 3 específicos. Entre los verbos que se pueden utilizar en los estudios científicos se mencionan analizar, construir, diseñar, comparar, determinar, identificar y plantear, entre otros, ¿sí? O sea, va de la mano con lo que acaba de decir ahorita, y es importante eso. Ahora, otra cosa, en la pregunta de investigación me topé con varias gente que pone 10 preguntas de investigación, u 8, o 7, ¿ok? O 5. ¿Qué es lo que sucede con esto? 5, 7, 8 y 10, se te va a ir la vida en que estés contestando esa pregunta de investigación. Por lo regular son 2 o 3, muy explícitas, muy implementadas en lo que están haciendo, y como se llama pregunta de investigación, ustedes están resolviendo y están contestando la pregunta de investigación al final de su tesis. Sí, entonces es bien importante que como dijo ahorita, ¿para qué le ponemos chamba de más y feria de más? Y poner 10 preguntas de investigación, sea la mejor en contestar 2 preguntas, se te va a ir todo tu trabajo, y entonces ¿dónde quedan las otras 3, 5, 7, etcétera, ¿no? Entonces, por lo regular son 2 o 3 preguntas de investigación y se acabó, a una principal y una alternativa, y bye. ¿Sí? A todos les comento esto porque sí vi esos detalles a la hora de lo que estaban haciendo. Muy bien, el objetivo general, o el punto de partida es el objetivo general. En este caso, se formula de tal manera que el logro implica la respuesta a la pregunta de investigación o al enunciado. Por eso comentaba ahorita que dentro de los objetivos, y tiene que ver con la respuesta, fíjense lo que estoy subrayando, la respuesta a la pregunta de investigación del enunciado. ¿Sí? Vamos a ver acá, alguien está entrando. Vamos a revisar. Ya no sé en dónde estoy con la página. Estoy compartiendo. No, es esto. Vamos a ver. Porque alguien quiere entrar a la sesión. Entonces pues vamos a darle la oportunidad de que entre a la clase. Vamos a ver. No es aquí. Acá tampoco. Aquí sí. Aquí cerramos. Y aquí. Ok, damos oportunidad a Rafael, que está pidiendo entrar, para tener más audiencia. Bueno, entonces, contestando, bienvenido Rafael a la sesión, contestando a lo que estábamos ahorita mostrando. ¿Sí? Esto era lo importante de los objetivos, del objetivo general. ¿Sí? En la siguiente, objetivos específicos, indican los estadios que se deben cubrir para alcanzar el objetivo general. Fíjense aquí, 2 o 3 objetivos específicos, ¿sí? No poner igual muchos objetivos específicos, porque el último, como comentaba, pues si contestas algunos, se te va a complicar la referencia de otros, etcétera. ¿Sí? Tenemos el 1.7, en el 1.7, aquí básicamente vamos a estar manejando, perdón, porque parece que están llamando a la puerta. Ok, vamos a ver, un momentín. Ok, aquí nos maneja 2 o 3 objetivos específicos relacionado a esto. Como comentaba, pues tiene que ver con las preguntas que están efectuando y con lo que van a lograr de la investigación. Tenemos el 1.7, que es la justificación. Justificación, pues básicamente es justificar la investigación que estamos elaborando, la parte involucrada de las variables. Vamos a revisar qué es lo que nos dice aquí en justificación. Comprende un planteamiento que aclare o defina los términos o variables involucradas en la investigación, así como también la importancia de la justificación para el campo o área del conocimiento, para la población o institución donde se lleva a cabo el estudio y para los investigadores. Aquí hago ahí un preámbulo. Población o institución, si hablamos de que es una institución, una empresa, una pyme, una secretaría de gobierno, una empresa, etcétera, ¿sí? Aquí es lo que nos está diciendo. Y ustedes tienen que decir la media, la muestra poblacional, etcétera, ¿no? Tienen que estructurar. Tenemos también adicional, en este caso, tenemos que poner, es necesario identificar los criterios para evaluar el valor potencial de la investigación en términos de conveniencia. O sea, ¿cuál es la conveniencia del trabajo que justifica la elaboración? Aquí en este caso tenemos preguntas como la conveniencia social, ¿para qué sirve la investigación? ¿Cuál es la razón de hacerla? La relevancia social, o sea, ¿qué tanto trasciende a la sociedad, al grupo? ¿Quiénes y de qué modo benefician con los resultados de la investigación? ¿Quiénes? La empresa, el grupo, la estrategia. ¿Quién se beneficia con los resultados?
Las implicaciones prácticas, que es lo que yo les decía a algunos, la implicación práctica es, van a ayudar a resolver algún problema, alguna innovación, alguna mejora, algún mecanismo preventivo correctivo, intervención oportuna, etcétera. ¿Sí? Si hablamos de valor teórico, ya tiene algún valor o llenará algún hueco vacío del conocimiento, que es lo que les decía yo, que al final les van a preguntar cuando ustedes tengan su disertación de la tesina, dos preguntas, ¿no? O lo que les vayan a preguntar gira en dos aristas, ¿no? La primera es cuál es la aportación a la ciencia y la segunda es cuál es el hallazgo científico. Entonces, aquí hablamos de este valor teórico, donde dice que llena algún vacío, hueco de conocimiento. ¿Qué es eso de vacío, hueco del conocimiento? A los que no han leído a Sampieri, pero sí necesito que lean a Sampieri, mínimo los primeros 4 capítulos, estimados alumnos, para que les sepan más a la investigación, que ya la dominan, ¿verdad?, por los trabajos que traen, pero hace falta un poquito más de afinar, esos puntos son detalles o puntos muy finos. El hueco en el conocimiento es, alguien hizo investigaciones, pero no llenó del todo, o no va a encontrar los mismos resultados que ustedes, o ustedes vieron que hay esa problemática y nunca se ha resuelto y por tanto por eso la están implementando, etcétera. ¿Sí? Entonces es eso. Luego dice ahí, se apoya o se refuta alguna teoría, también eso es válido, ¿sí? Pero aquí en este caso también quiero ser muy claro con algo. Dice ahí, se apoyará o se refutará alguna teoría, ¿ya? O la apoyas o la refutas, o sea, la cancelas, dices que no funciona, no aplica. Pero no que te copias toda la teoría, porque por ahí encontré 2 o 3 tesis que están aplicando el modelo Boston Consulting Group, o un análisis FODA, o gráficas de Gantt con series de tiempo, o que las cadenas de Markov, o el modelo ABC, el ABC, o la otra de costeo simple y costeo absorbente. Ok, pero ustedes están apoyando la teoría o refutándola en base a lo que tienen de información. No que estén copiando ese modelo y lo apliquen ahí a su empresa, porque entonces, no, como dije ahorita, no hay aportación a la ciencia o no hay teoría. Estás utilizando una herramienta, pero ya si utilizas una herramienta financiera, que eso sí es válido, utilizar una herramienta financiera, pues ya tendrás que poner cuáles son los alcances, los KPI, los indicadores, el rendimiento, las tendencias, etcétera. Sí, y hacer entrevistas y encuestas y qué dice la gente y qué opina y el producto cómo se comporta y el proceso cómo se mejora, y entonces le estamos dando más trabajo porque estamos validando una teoría o estamos desechando alguna teoría y tenemos que decir cómo, si es correcto hacerlo. Ya tenemos el cómo no, ahora tenemos que decir el cómo sí. Entonces por eso les decía que cuando ya agarran teorías utilizadas, o alguien dijo, no, es que tengo un CRM en la empresa, pues el CRM ya está confeccionado, ya hay un software, ya te manda resultados todos los lunes o todos los fines de semana. Aquí en este caso, y tú ya nada más los interpretas, eso no es una tesina. Ustedes tienen que desarrollar KPIs en el proceso y que sean implementados por el ingeniero de sistemas en el software, ahí sí. Ok, pero decir, ay, es que no ha vendido en este último año y va a vender, y aquí están los resultados, pues eso es un análisis de una hoja de resultados que te da el mismo software, ¿sí? O de un estado financiero que a la hora de que se publica, las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de facilitar información fresca, ¿sí? Después del primer trimestre de cada cierre, ¿verdad? De cada cierre anual al primer trimestre después, o del año siguiente próximo, como lo quieran ver. Pero pues básicamente ahí están los datos, o sea, que los interpretes, pues eso no es una tesis, ¿sí? Que utilices alguna modificación y que implementes algo para mejorar esos indicadores, ahí sí, y tienes que facilitar la evidencia, ¿ok? Entonces da claro, porque sí he visto tesis así, ¿verdad? Yo voy a hacer el análisis de tal proceso, pues el análisis de tal proceso, lo vas a hacer en media hora, en una hora, pero no es un trabajo de investigación, ¿ya? O el método ABC de costeo, de costos o de logística. Sí, es cierto, es un modelo, es válido, pero tienes que aplicar a tu realidad, aterrizarlo a tu información, encontrar qué resultados te da y luego mostrar esos resultados, qué comportamiento tienen según lo que tú estás trabajando. ¿Okay? Entonces quiero ser claro para que no haya malentendidos o dificultades, o que a veces digan, no, profe, es que ¿por qué me cancela mi trabajo al final del proyecto? Pues porque en realidad, o sea, no es una tesis como tal. Sí, a muchos les dije, no es un trabajo de proyecto final, sí, de una materia, sino es el inicio, sí, se llama proyecto final porque sí es, pero es el inicio de tu tesis de posgrado con la que te vas a graduar, que la vas a trabajar en los próximos trimestres,
y al cierre ese va a ser tu producto, ¿sí? Tu producto, en este caso de aprendizaje, ¿sí? Lo que tú vas a facilitar. Entonces, por eso es importante esto. Muy bien. ¿Pueden sugerirse futuros estudios? Sí, porque implementaron, hicieron mejoras y ahora se van a tomar en cuenta esos indicadores, esos pronósticos. Utilidad metodológica, aquí tendrían que decir la metodología que utilizaste, que la vuelva a utilizar otra persona, por eso se hace una tipo portafolio o carpeta de evidencias, ¿sí? Que muy comúnmente se le llama portafolio de evidencias. En las variables de estudio, como comentaba, ahí por eso está o variable o categoría. Variable si es quanti, categoría si es quali, o si es mixto, pues utilizan las dos, ¿sí? ¿Qué tipo de variable es? Pues ahí tendrían que decir cuantitativa, cualitativa, policotómica, discreta, continua. Si batallan con esto, está el libro de Sampieri y ahí te explica eso también de los tipos. En las dimensiones tenemos que ver esas dimensiones en donde aplican las X, el conjunto de las X, la estructura, y la Y. Y en indicadores, pues tenemos que ver o decir de qué tratan, cómo se conocen y qué nos van a indicar. Aprovechamiento, mejora, rendimiento, o a lo mejor deserción, a lo mejor puede ser un efecto negativo, merma, deserción, scrap, debilidad de la competencia, no cumplir con las metas, llegar a niveles malos en el proceso, etcétera. Y esos son los indicadores. Tenemos posterior a ello el diseño metodológico. ¿Sí? El diseño metodológico es la elección y explicación del método y de las técnicas que se van a utilizar para resolver el problema planteado, con el fin de alcanzar los objetivos y las metas propuestas. En este apartado debe explicar usted el procedimiento de utilizar, que va a utilizar o utilizará para recoger los datos necesarios de acuerdo a lo definido en el marco referencial. Acuérdense que tenían marco histórico, social, cultural, científico, etcétera, ¿sí? El marco teórico. Aquí en este caso es el marco referencial, o sea, las referencias, los autores que tomas en cuenta para tu investigación. ¿Sí? Aquí prácticamente el diseño metodológico es qué tipo de instrumentos, a qué autores, qué filosofías, qué procesos, qué conceptos vas a tomar en cuenta en tu investigación. ¿Sí? Lo importante son estas 4 que están con negritas. Diseño, investigación, cómo se llevará a cabo. Especificar la técnica, si van a hacer cuestionarios, encuestas, focus group, entrevista en profundidad, entrevista semiestructurada, ¿sí? El instrumento, los software que van a utilizar, los formatos que van a diseñar, los mecanismos y estrategias que utilizarán para recoger, organizar, procesar, presentar y analizar la información, la codificación, las variables. El software puede ser el SPSS, pueden ser varios, hay 3 o 4 del punto de vista cuantitativo. SPSS, está el Smart PLS, está el Minitab o el WinQSB. Hay 4, ¿no? Gratis, están en la web. Hay que revisar, buscar cómo se descargan, tener los manuales y trabajar la información. Del punto de vista cualitativo tenemos el Atlas TI, el Atlas TI, tenemos el Gapminder, que también es muy interesante. Tenemos también el QDA Miner, la minería de datos, ¿sí? QDA Miner significa Qualitative Data Analyze, y miner, minería de los datos, ¿sí? Como tipo un censo, una cosa así por el estilo, que son estudios sociodemográficos, ¿no? Muy bien, entonces ahí va el instrumento, ¿sí? Y después tiene que especificar la población y la muestra destinada al trabajo de investigación. La población es qué gente, de qué sector, de qué áreas, qué gerentes, qué administradores, qué empleados, quiénes son los que están embebidos en el proceso, y la muestra, quiénes de todos ellos te investigaron, te interesaron a ti para tu investigación, los entrevistaste, los encuestaste, etcétera, ¿sí? Entonces es el diseño metodológico que ustedes tienen que mostrar en el 1.9. Aquí en como les comentaba, ya habíamos hecho una tarea en marco conceptual, son todos los conceptos, variables, categorías, ¿sí? Desde diferentes perspectivas. Es decir, estoy hablando del moving, que es el bullying laboral, ¿verdad? Pues tengo que hablar del bullying para que se entienda, tengo que hablar del moving, tengo que hablar qué dice la Constitución en el sentido de la Ley Federal del Trabajo, los artículos, la teoría que dicen los diferentes autores
y actores en el proceso, etcétera, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no? O si hablo de innovación y desarrollo, pues tengo que decir las técnicas y estrategias para innovar, para el desarrollo, para el diseño, según qué autores, ¿sí? O si utilicé un modelo de hacer un desarrollo de mercadotecnia en base a las 4 Ps, en base a qué filosofías, culturas de trabajo, puede ser el Toyota Production System, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí va el marco conceptual. Sí, y en el marco teórico, pues aquí hablamos nosotros, lo voy a leer para que quede entendido, que ya hicimos una tarea también de marco teórico. Comprende un conjunto de proposiciones teóricas relacionadas entre sí, que sirven de fundamento y explican aspectos del problema de estudio, situándolo dentro de un área específica del conocimiento. Contiene elementos empíricos, conceptuales, metodológicos e históricos, organizados de manera coherente y crítica. Por tanto, es importante el aporte personal del investigador. Aquí en este caso podemos, como dije ahorita, las teorías, las filosofías, los procesos, y tú tienes que poner en el apartado de tu aportación, como dice ahí, aporte personal del investigador, tu aportación a lo que estás elaborando y por qué, y los diferentes caminos, y que si eran empíricos era del proceso como se dio a cabo, como se llevó a cabo, ¿no? Si es conceptual, qué procesos, qué leyes, qué normatividad y cómo se llevó a cabo, cómo se cumplió, o no se implementó, o hay una penalización, etcétera. ¿Sí? En este trabajo usted menciona los títulos de los capítulos 2 y 3. Recuerda que el capítulo 1 ya lo integras en este trabajo de estudio. Cada capítulo inicia con una presentación general de lo que contiene el capítulo en un párrafo constituido de 6 a 8 renglones. ¿Sí? Ahí ya está toda la información y las preguntas que pudieran tener. Ahí explica eso. Muy bien. Ahora bien, ejemplos, así es como va. Diseño metodológico, delimitación, antecedentes, planteamiento, 1.4, 1. Hasta el 9. Luego sigue capítulo 2. Este es un ejemplo, no que vaya a ser visión general de la educación en México, sino de lo que ustedes estén hablando. Un capítulo 3, ¿verdad? Efectos nocivos, etcétera, del COVID en el ambiente educativo, o efectos de la mejora continua, o de la cultura de calidad, o los círculos, o no sé, lo que ustedes estén hablando, lo que tengan que desarrollar. Por eso lo puse aquí nada más para que vieran cómo era, ¿no? Y al final, en el 1.10, referencias bibliográficas. Aquí todavía, perdón ahí que les diga, ¿no? Pero está la grabación y no es por dañar susceptibilidades. Un 80% todavía no sabe hacer el formato APA. Es necesario que lo revisen, señores. El formato APA no es el de Word, no es el que facilita la página de Word, ¿sí? No es el que se facilita en la página web, porque en la página web y el Word hay formato APA, Chicago, estandarizados, está el Harvard, sí, está el de las normas ISO, hay como 8 o 10 formatos. No nos interesa ninguno más que el APA, entonces tienen que ponerlo en APA y saberlo hacer. Revisen ahí las páginas que les mandé, donde viene el formato, la sexta edición de formato APA y cómo se pone. Que si va entrecomillado, que si va entre concursivas, que va entre paréntesis, que se pone el año, que se pone la flecha, que se cita el autor, que se pone el número de página, ¿sí? Que si es de electrónica, tienes que decir tomado de tal, con fines lucrativos o con fines educativos, para que no haya problema y no te penalicen, o te puedan cobrar o una multa, o te digan ese documento cancélalo porque no es de ahí, no es tuyo. Sí, fue tomado en tal lugar y ya pagó derechos. Entonces, hay varias cuestiones que tienen que entender que todavía no dominan. Hay gente que todavía está poniendo 2 apellidos en los autores. Nada más va un apellido y la inicial del nombre. Se acabó. Es formato APA, ¿sí? No es un título de prensa o publicitario. Ahí se pone todo. Hasta qué título tiene y dónde trabaja y dónde estudia y etcétera, ¿verdad? Porque es una nota periodística e interesa que sepas qué sucede con la persona que lo está editando, ¿sí? Pero no es correcto que lo hagan ustedes en su tesis. Entonces no hagan copy-paste, que es lo que están haciendo, ¿sí? Sino revisen cómo se hace el formato APA y escríbanlo. Ya les expliqué varias veces, hasta hicimos un ejemplo o dos en una sesión que tuvimos, ¿ya? Pero obviamente a estas alturas del partido estamos viendo cómo vamos a hacer correcciones y mejorar el proyecto final, no explicar el formato APA y no explicar otro, ¿sí? Ubiquen también, en la Universidad Ciudadana hay muchos cursos, revisen grabaciones, hay cursos donde ya se ha visto esto, cursos de edición, cursos de tablas de Excel, de tablas dinámicas,
etcétera. De inglés también inclusive tiene. Entonces sáquenle provecho a eso que hay en la web, ¿sí? Y es buscando, porque en la Universidad Ciudadana muchos maestros, a mí me ha tocado dar también capacitaciones y cursos, y pues desde que busquen la información, pero eso ya es cuenta de ustedes. Entonces, las referencias bibliográficas, así va. Ok, aquí básicamente ya para terminar, estrategias y recursos, revisión bibliográfica de otros materiales, analizar la información de la clase, trabajo individual, revisar la literatura que se ha trabajado hasta el momento. Tienen muchas tareas, muchos trabajos que han hecho, investigaciones y demás. Esto es lo que consecuta a la gente que va bien y que va muy bien, con mis respetos y los felicito, y van muy bien con las tareas. Podemos decir que cada uno de estos apartados lo hicimos en tareas, ¿sí? O sea, la delimitación, los antecedentes, etcétera, era una tarea. El planteamiento del problema y las preguntas fue otra. La hipótesis y los objetivos, sí, y así la justificación, esta la tienen fresca, fue la 5, ¿sí? Justificación, variables, diseño metodológico y etcétera, pues fueron las últimas que entregaron. El marco teórico que está aquí es la 7. Entonces, tienen que tener información de la que ustedes han elaborado, de las correcciones que se les han hecho, y facilitarlas, ¿sí? Aquí están los ejemplos de cómo se capitula. Aquí están de cada capítulo qué es lo que van a poner, dependiendo de la investigación. Hasta ahorita vamos bien aquí. Falta todavía otros apartados que van a trabajar en otras materias: el método Quali, el método Quanti, estadísticas, muestras poblacionales, investigación de campo, trabajo de información de fichas bibliográficas, etcétera. Pero lo van a ver en diferentes materias conforme van ustedes avanzando con su maestría. Lecturas complementarias: el libro de Arias, el libro de Sampieri. Les voy a facilitar el más nuevo también. Se llama el Camino Quali Quanti. Por aquí lo tengo precisamente. Si me dan una oportunidad ahorita les muestro cómo está la carpeta, porque ya hay manera de descargarlo o sea, que ustedes lo busquen y lo descarguen. Déjenme de una vez, se los pongo para que lo vean. Aquí lo tengo. A ver si se alcanza a ver. Voy a quitar la pantalla. Ahí está ya. Ah, no se alcanza a ver porque está con el efecto. Bueno, ahí está. Aquí nos dice metodología en la investigación, es el de Sampieri. Déjenme quito aquí el efecto, a ver si en opciones me deja. Cambiar diseño, lo cambiamos a normal. A ver si me permite. Quitamos foco, no. Mosaico, tampoco. Vamos a ver automático y déjenme ver en otro formato, configurar, efectos visuales, ningún efecto, ahí está, ¿sí? Ahí está, metodología de la investigación, ¿sí? Las rutas cuantitativa y cualitativa, es este libro, es el de Sampieri, ahí está al final, ¿sí? Ahí está el Edmond Gil, la editorial, ¿sí? Y metodología de la investigación, es lo más nuevo que hay, ¿sí? Básicamente es esto. Ahora, ¿qué les conviene y por qué es bueno tenerlo? Porque en este caso, ustedes pues van a llevarlo en los siguientes niveles. Entonces lo pueden conseguir electrónico. Yo ahorita busco la manera de facilitarlos. Por ahí había una, pero es una web, es una web ahí no muy fidedigna, entonces pues no quiero que vaya a traer virus y luego pase algún detalle, ¿verdad? Pero básicamente ese libro, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, es de Roberto Hernández Sampieri y Cristina Paulina Mendoza, ¿sí? Entonces ahí esa es la información. Vuelvo a compartir, vuelvo a compartir aquí pantalla, y comentaba, bueno, pues prácticamente es el formato de la lectura complementaria. Falta ese artículo, aquí un artículo en una revista, hay otra de información, también una liga que ahí está, por ahí está la otra que ustedes lo descargan, parece que en Redalic, artículo, ¿sí? Y luego ya, pues el formato que ya lo conocen, indicaciones aquí están, recomendaciones prácticamente también ahí lo leen, y en este caso, pues bueno, aquí como son prácticamente 10 puntos, ¿sí? Dice aquí, cumplimiento de cada uno de los 10 puntos mencionados. ¿Qué significa? Si yo les voy a poner los 10, que son 100, y que los 100 son 30 puntos, ¿verdad? Pues prácticamente
pongan todos los puntos, porque el punto que les falte pues, son 3 puntos menos, ¿verdad? O sea, serían 10, pero en promedio son 3. Entonces, ubiquen los 10 puntos que tienen que desarrollar, aquí ya están, ¿sí? Desde el 1, desde el título, ¿sí? La delimitación, el capítulo, la capitulación, antecedentes, planteamiento, pregunta, hipótesis, objetivos, justificación, variables, diseño, marco conceptual, marco teórico, bueno, el diseño metodológico, cumpliendo los rubros, y luego el 10 que es las referencias bibliográficas, ¿verdad? De hecho aquí te dice, no la leí ahorita, se me pasó, es un listado en orden alfabético de la información de los documentos que fueron citados en el protocolo de investigación. Tienen que estar en el protocolo de investigación. Hay gente que pone libros y dices, ¿tú de dónde salió este libro? Yo lo conozco a veces algunos libros y digo, yo no, de ese libro yo leí y no hay nada de ahí que lo haya puesto. Entonces, ¿qué sucede? Que también hicieron copy-paste de los libros. No, aquí es citar el libro que ustedes pongan o de donde toman información y buscaron, artículo, tesis, libro, repositorio, hay que citarlo en las fuentes. ¿Sí? Aquí dice debe estar estricta coherencia entre citas y referencias, o sea, que si busco la cita y la referencia está en el libro, si no, tacha, ¿verdad? Y luego aquí te dice mínimo 20 referencias bibliográficas, o sea, mínimo 20 libros para su trabajo. Hay gente que lleva más, ha leído 20, 30, 40 libros y de todos pues ha esquematizado, pues qué bien, porque aquí tienen que facilitar 20 referencias, ese es el requisito para obtener los otros 10 puntos del punto 10, que son las referencias bibliográficas. Entonces, aquí en este caso, criterio de evaluación, yo ya no le puse cuántos, sino cada uno de los 10 puntos mencionados. Cumple, se le ponen los 10. No cumple con el punto, se quita el 10. Y así sucesivamente hasta los 100, ¿verdad? Y esos 100 son los 30 puntos. Formato en Word, estructura solicitada. ¿Sí? No, hay gente que lo está subiendo en PDFs y los salen cortados y que no se acomodan y que no están bien hechos y no quieren problemarme. Cosa de trabajo que no entienda, no lo califico. ¿Sí? Algunos, en las tablas que hemos hecho anteriormente, había gente que mandaba tablas cortadas, etcétera, les quitaba la calificación porque la tabla no se entendía. ¿Sí? Entonces, busquen la manera, editen, revisen. Yo sé que a lo mejor batallan para el Word o el Excel. Revisen cómo es, cómo le puedan poner como foto, etcétera. Pero a fin de cuentas, se tiene que calificar y tiene que tener buena presentación. El trabajo habla de lo que están haciendo ustedes y los alcances, lo que llegan a hacer y demás. Y es estructurar, básicamente es la estructura de cómo se concibe el fenómeno, el proyecto, etcétera. Muy bien, aquí tenemos formato Word, es la estructura solicitada, el contenido debe ser completo, respetar la extensión mínima, porque hay gente que en marco teórico pone 60, es que con marco teórico y se vale poner los autores y las filosofías y 60 hojas. Pues no, porque es nada más, lo más importante es lo que le compete a tu investigación. ¿Sí? A lo mejor son 10, 12 hojas, pero ya se revisará. Envía en el formato solicitado. ¿Sí? Hay gente todavía que pone sus 5 iniciales, tiene 2 nombres y 3 nombres y 2 apellidos y pone las 5 iniciales, o pone 4. Ya habíamos quedado como, ¿sí? Ayúdenme a ayudarlos. ¿Por qué les comento esto? Porque ya pasó en estas 2 clases pasadas, 2 entregas de actividades que entregaban después del horario, o que se perdía la información, o que se volvió otra vez a quedar como borrador. Si yo no tengo manera de localizar la tarea y no hay evidencia y no coincide con lo que está ahí, no se les puede revisar. ¿Sí? Ustedes a lo mejor crean de que, no, el problema me da tiempo y es bien fácil. Te metes en un problema y nosotros tenemos un reporte sobre eso. ¿Sí? Entonces, un reporte que se tiene que estar validando y llenando y dándole seguimiento. ¿Sí? Entonces, no hay problema, estamos para trabajar, pero eviten esa pena porque se tardan 3, 4 días o una semana y ustedes están insistiendo, mi calificación, y pues no se les puede calificar, ¿sí? O a veces nos dicen, ¿sabes qué? Pues no encontré el trabajo, ¿qué le califico? Está borrada, está en borrador, nada más aparece una hoja del trabajo que hizo y una hoja en la portada, pues no se les puede revisar nada. Sí hay evidencia de que entregaron, pero no se puede hacer nada. Entonces, ayúdenme a ayudarlos, háganlo como les comentamos para que es el control interno que se tiene, ¿sí? Y pues básicamente, así como dice aquí, iniciales del primer nombre, 2 apellidos y número de actividad, ¿sí? Entonces, más que nada para darle el seguimiento respectivo. La entrega es el 5 de junio, prácticamente tenemos a las 23:55 horas, ¿sí? Prácticamente pues tenemos 7 días, 2, 4, 5, 6, 7, 8 días,
sí, 8 días, y desde que se publicó, por lo regular, yo lo publiqué antes, ¿verdad? Yo lo publiqué antes, y en lugar de darles 15 días, pues tuvieron como 18, 19 días. Pero bueno, prácticamente es eso, y pues quedó a la orden, señores, para, sí, como les decía, esta es la que vale, 5 de junio, 23:55. Que hay tolerancia por el timer, es esto, pero no se confíen porque como esto es automático, no sabemos en qué momento se regularice, se vaya al horario normal y, es que el profe dijo que hay hay una incidencia y hay un desfase de 12 horas y no sé qué, pues del asunto es que después podemos tener problemas y perecemos en el intento porque no lo entregan en tiempo y luego lo entregan después y se penaliza como entrega tardía o no se revisa, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, algo más, señores? Vamos a revisar. Muy bien. Muy bien, tenemos ahí dudas, que bien. Está Pamela Miranda, primero levantó la manita, dígame. Sí, maestro. En el punto 1.9 del proyecto final, dice el diseño de investigación. ¿Es solamente mencionar si se van a hacer encuestas o hay que poner las encuestas y los ejemplos? Pues si ya las tienes hechas, ya las puedes poner. Ok. Si tú ya dices, tengo este formato. Bueno, la cuestión de las encuestas, cuando ya lo van a ver en su momento, cuando ya lleven la materia de los análisis de datos quanti quali o en administración de operaciones o etcétera, y hay un formato para las encuestas. De hecho, las encuestas se elaboran, se elaboran y se efectúan, pero es un pilotaje, o sea, no son las encuestas que quedan ya ahí que se van a plasmar en la tesis, sino es un pilotaje para ver qué encontramos y qué nos dio sobre lo que estamos haciendo. Inclusive se hace un trabajo y un análisis antes de aplicarlas para que no quemes el cartucho. O sea, oye, es un problema que me den oportunidad de hacer las entrevistas o las encuestas y que pedir permiso y que me autoricen. Y luego, ¿sabes qué? Hice 15 preguntas y de esas 15 preguntas nada más me sirven 4. Perdiste 11, ¿verdad? Sí. Entonces, no podemos darnos ese lujo como dijo ahorita, ¿verdad? De gastar el cartucho o disparar en falso, ¿sí? Pero sí delegamos esa autoridad al siguiente docente que te da la otra materia, donde ven análisis cual y cuanti, la estadístico, y ya les dice, está validado, si corresponde a lo que estás preguntando, si es congruente y tiene sentido con lo que estás preguntando en las variables, en las categorías, y entonces sí se vale esa encuesta, ¿no? Esa Ok, ya encuesta, entiendo. o igual en la entrevista la persona te va a decir, tengo media hora para atenderte, y en media Sí. hora tienes que contarte todo lo que tú tienes como resultado de tu investigación. Entonces, aquí en este caso, pues, no le vas a preguntar, buenas noches, ¿qué cenó ayer? ¿Verdad? Sí, Ok, sí. digo, sin afán de nada, ¿no? Pero a veces así es. Digo, tienes que poner una pregunta para romper el hielo, pero indirectamente que se vaya por lo que tú necesitas saber, ¿sí? Ok. O sea, es decir, qué modelo de negocio se está aplicando en la empresa y qué resultados son los que quiere para el final del año. Pues ya son 2 cosas o 3 que te va a decir. Entonces, a lo mejor también tendría que ser algo muy específico. ¿Sí? ¿Cómo piensa terminar el año? Pues de tal o cual manera y él tira su rollo. ¿Qué procesos se han hecho en la empresa y han sido efectivos? No, pues que tal, tal, tal. Bueno. Entonces, eso es información que tú tienes para tu investigación como resultados. ¿Verdad? Ahora, si tú comentas ahorita, yo ya tengo esa, pues a lo mejor aunque no esté bien, lo puedes implementar para ver que ya hay un trabajo desarrollado y con lo que quieras cumplir. Y al igual, Ok. este documento, pues a lo mejor va a ser su hoja de trabajo en la siguiente semestre para el otro maestro y va a validar qué fue lo que hiciste y si está bien hecho. O sea, todo esto es seriado. Hay Sí. consecutivos. Hay consecutivos, por eso les dicen, es que quiero llevarte la materia. No, no la puedes llevar porque no has llevado la 1, no puedes llevar la 2, ¿verdad? O sea, Sí. es como cuando ustedes hacen un modelo, ¿no? Para hacer un modelo tienes que despejar. Para despejar conoces las variables. Para tener las variables hiciste una operación, ¿sí? O multiplicaste o dividiste o no sé, y luego ya haces todo lo demás. Entonces tienes que ir seriado, no puedes dar paso en falso, ¿verdad? Pero bueno, eso prácticamente es la respuesta, ¿no? Pero Ok. puedes ponerlas, aunque estén mal, no se te va a Ajá. calificar porque estén mal o porque son piloto, pero más o menos para que tengas la idea de qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Pero ya estás Ok. igual con un paso adelante o anticipándote a lo que tienes que elaborar, ¿verdad? Entonces está muy bien. Ok, gracias. Sí, Gerardo, bueno, Lidia, perdón, era Lidia, dígame Lidia.
Sí, profesor. Yo tengo dos preguntas. Una, entonces el trabajo lo vamos a entregar el 29 de mayo o el 5 de junio. A ver, no. El 29, no vamos, bueno, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero no vamos a ver, no vamos a confundir una cosa con otra. La gimnasia con la magnesia. El 29 es lo que se llama la recuperación, ¿sí? Vuelvo a ponerlo, ¿sí? O sea, ustedes el 29 lo que van a entregar es las actividades de regularización. Aquí lo pongo, mira. Ahorita lo que hablé yo y lo que dije es tu proyecto final. O sea, estos 10 puntos que es la tesis o el capítulo 1 de tu tesina. Y ya lo habíamos dicho desde un principio, desde que empezó el curso. ¿Sí? Este es el 5 de junio. Aquí está, 5 de junio 2022. ¿Sí? ¿Qué es esto? Lo que ya habíamos visto desde un inicio. ¿Sí? Si me voy al origen de todo, aquí está el grupo y me voy al origen de todo. Y cuando empezamos, ¿sí? Yo les mandé un documento y decía contenido de proyecto final. Y esto fue en la primera sesión y vean la grabación de la primera clase. Y proyecto final, aquí está. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El proyecto final. Pues este proyecto final es lo que han hecho ustedes. Es lo que acabo de explicar ahorita y es lo que ustedes van a hacer. Por eso lo vimos desde la primera sesión. ¿Sí? Dense cuenta aquí dónde está. Y aquí al final dice proyecto final. Y el proyecto final, que es lo que expliqué ahorita, es esto. Ya aquí está. No, sí, yo estaba ¿Ya? confundida con la Muy bien, fecha. ahí va. En lo que usted me está diciendo, sí, es la tarea de regularización, esa es otra cosa. La tarea de regularización, aquí está, y esa es mañana. Y la tarea de regularización son puntos extras y que se regularicen. Era para la gente que no presentó examen o que de las tareas que hay 7, nada más entregó 3 o 4. Y aquí está. Y era un ensayo de los primeros 8 capítulos del libro, llámese del 1 al 9, del 2 al 10, del 3 al 11, como quiera, pero son 8 capítulos. ¿Sí? Y aquí están. Y esa es hasta mañana, 29 de mayo. Y se llama trabajo de regularización. ¿Sí? Y es otra cosa. Y aquí está. Es para los que no, lo voy a subrayar. Los que no pudieron realizar el examen parcial o tuvieron muy baja calificación. O que en esta actividad, ¿sí? Alumnos que no alcanzaron a realizar más de 4 actividades, tareas, ¿sí? Ejercicios, foro, etcétera. Y que en promedio están muy baja su calificación. ¿Ya? ¿Ok? Esto es para que se anticipen, porque siempre dicen, ay, profe, un trabajo extra, ¿y cómo paso? Y le eché ganas y entregué todo, pero no paso. Bueno, aquí ya no estamos anticipando, solo que, como hay un proyecto final, pues yo tengo que tener una jerarquía. Aquí este es el cierre de la materia, eso ya lo vimos desde hace 2 semanas en la sesión pasada, ya lo expliqué, ¿sí? Y es esto. Y explicamos lo de puntos extras y explicamos esto que es el regularización. Y esta regularización es el 29 de mayo, que es mañana, ¿sí? Y aquí, no sé si hay gente que ya entregó, aquí ya hay gente que entregó. Ya se anticipó, ¿sí? Mismo comentario, lo amarillito es la fecha de entrega, el 29, o sea, mañana a las 23:55. ¿Tienen un poquito de tolerancia? Sí, pero no se la jueguen. ¿Por qué? Porque aquí está, ¿sí? Desfasado. Al lunes 30 porque se desfasa por 6 horas, por algo así. Entonces, para no meterme en problemas, di eso, ¿ya? Pero esto no significa que, el profe se extendió. No, la fecha es esta, ¿sí? Si ya entregan después de esta fecha, o se entrega o no se entrega, o etcétera. O no lo deja en la plataforma, o les cancela la actividad. Y les comento porque hay 2 alumnos en esa situación, ¿sí? Y si ustedes llegan a tener esa situación, tómenle foto, pantallazo y digan, mire maestro, yo entregué a tal hora y me sacó o no me dejaba. Pero obviamente va a coincidir y validarse si es siempre y cuando dentro del 29 de mayo del 2022, ¿sí? Ya el 30 me mandan el correo o el miércoles, etcétera, pues ya no vale, ¿sí? Entonces eso, ¿ya? Pero como comento, eso es actividad de regularización y eso se vence mañana. Lo que estamos hablando es en la siguiente semana al lunes, ¿sí? Al lunes 5. Y esa del lunes 5, es el proyecto final. Y el proyecto final, ¿sí? Básicamente se califica, aquí está, ¿sí? El día lunes, perdón, se califica el 5 de junio del 2022, que es el domingo, ¿ya?
A lo mejor hay una tolerancia de cierto tiempo y entregan el lunes, pero no es el lunes hasta las 11:55. Es hasta las 8, 9 de la mañana, 10, una cosa así. Pero pues no se la jueguen, entréguenlo a las 23:55 y tomen su tiempo. Acuérdense que por eso que andamos con 2 semanas de anticipación o 3, ciertas tareas. Estas de los puntos extra y la de regularización tuvieron 15 y la otra tuvo 4 semanas, fueron 30 días. Esta del proyecto la subí desde antiquísimo tiempo, no nada más 15 días, fueron como 21, ¿verdad? 20, 21 días. No fueron las 3 semanas, pero sí fueron 20 días, o 19, pero pues prácticamente es eso, o sea, eso ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Muy bien, seguimos con la sesión de dudas, ya para cerrar. Ok, bueno, pues aquí Jim ya llegó al final, pero bueno. Entonces, ¿dudas ahí, compañeros? Pamela Miranda bajó la manita, la tenía subida. Sí, Dígame. perdón, ya pregunté. Ah, bueno, ya quedó, entonces ya está Gracias. la duda, ya está la de Lidia, ya está la de Pamela, y pues queda a la orden, señores. Bienvenido a la sesión, JM Castillo, pero pues ya estamos cerrando. Como quiera les comparto la grabación para que la revisen y ya sepan qué es lo que van a estar entregando. ¿Sí? ¿Algo más en el camino? ¿Alguna duda más, señores? Perfecto. Bueno, pues queda la orden, señores, que tengan excelente fin de semana. Recuerden avanzarle, tomen el tiempo. Esta es la última actividad, échenle ganas. Como dicen, ¿verdad? Pues échenle ganas a lo que importa y vale, que son estos puntos, y son 30 puntos muy importantes. Es el cierre de la calificación, les deseo lo mejor. Ya nos vamos a estar viendo, ya nada más es la fase de darle la retroalimentación. Por ahí calificaré lo que me entreguen. Si hay alguna cuestión de anomalías, calificaciones, datos, dudas, les mando yo la invitación y les digo cuándo se hace la sesión, o les aviso para que estén al pendiente también de las publicaciones aquí por la plataforma. Muchas gracias, me despido de ustedes, señores. Y pues bueno, se está cumpliendo con la expectativa del curso, han avanzado, hay buenos trabajos, hay tendencias buenas sobre los proyectos finales que van a estar entregando, y pues quedo a la orden. Cualquier cosa, pues sigo aquí a la orden. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ándale, hasta luego. Y pues lo último, la grabación ahorita la subo. Ahorita veo que el internet está rápido, lento, y ya la subo para que pues alguna gente que tomó notas, o que si me fui muy rápido con alguna explicación, pues ahí lo validen. Queda a la orden, señores, muchas gracias. Hasta luego.